Buenos días. Hoy estudiaremos la semántica. Como ya vimos anteriormente, la semántica era una de las disciplinas de la lingüística que se encargaba de estudiar el significado de las palabras. El significado es toda aquella idea o concepto que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una palabra. Pero hay dos tipos de significados, dependiendo del tipo de palabra que encontremos. Por un lado tenemos el significado léxico, que es el que tienen los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, que son, todos aquellos seres, objetos, cualidades, acciones, procesos, circunstancias, etcétera. Y luego tenemos un tipo de significado que es el significado gramatical, que es el que tienen las palabras que funcionan para relacionar unas con otras, pues como por ejemplo los determinantes, los pronombres, preposiciones y conjunciones. También dentro del significado léxico, que es el que vamos a estudiar en concreto, podemos hacer una distinción. Las palabras tienen dos tipos de significados. El significado denotativo, que es aquel que viene recogido en los diccionarios y que es común para todos los hablantes. Por ejemplo, hoy si consultamos el significado de la palabra lluvia, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es agua que cae de las nubes. Ese es el significado que tiene para todos los hablantes de una lengua. Sin embargo, tenemos otro significado que es el connotativo, que es aquel que cada uno de nosotros le da a esa palabra. Y ahí dependen pues nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es el significado que cada uno tiene. Y los hablantes le dan connotaciones positivas o negativas a las palabras. Por ejemplo, la palabra lluvia para un taxista en Madrid un día lluvioso es algo positivo, porque la gente en lugar de ir paseando cogerá un taxi, pero para un hostelero es algo negativo la lluvia, le impedirá poner una terraza y tener mayor afluencia de público en su local. Ahora nos centraremos más concretamente en el significado denotativo, es decir, en aquel que viene recogido en los diccionarios. Y para ello tenemos aquí una imagen de una de las páginas del diccionario de la Real Academia Española. La monosemia es la situación por la cual una palabra tiene un único significado. Como vemos, su prefijo mono significa uno, es decir, un significado. Si nos fijamos en la palabra piño, en el diccionario de la Real Academia la define como diente. Es el único significado que tiene esta palabra, por lo tanto es monosémica. En cambio, la polisemia se da en aquellas palabras que tienen más de un significado. Su prefijo poli significa varios. Cada uno de esos significados que tiene una palabra se denomina acepción y aparecen numeradas en las entradas del diccionario. Si nos fijamos ahora en piñón, vemos que la palabra piñón significa simiente del pino. Es su primer significado. Pero también es la almendra que hay dentro de ese piñón. También es un arbusto, en la acepción número 3, y en la 4 es un burro, en la que el arriero se sube. También es la parte de un arma y también es un hueso de las alas del ave. La homonimia, en cambio, no tiene que ver con los significados que una palabra tenga, sino que es la cualidad de dos o más palabras que tienen distinto origen y significado, pero que tienen la misma forma, es decir, que se pronuncian o se escriben igual. Si nos fijamos, en esta página del diccionario hay 3 palabras piñón. Piñón 1, piñón 2 y piñón 3. Cada una de ellas tiene significados distintos y además orígenes distintos. El primero viene de la palabra piña. El segundo del francés de piñón, que es la rueda de la dentada de la bicicleta. Y el tercero del latín pina, que es una pluma que tienen los halcones debajo de las alas. ¿Qué ocurre entonces? Pues que tenemos 3 palabras que coinciden en su forma, pero son palabras distintas ya que tienen significados y orígenes distintos. La diferencia entre la polisemia y la homonimia es que en el caso de la polisemia tenemos una única palabra que tiene varios significados. La homonimia son varias palabras distintas que coinciden en su forma. Hay 2 tipos de homonimia. La homonimia homófona,
Si nos fijamos en la palabra homo significa igual y fono sonido, es decir, igual sonido. Y la homonimia o homógrafa. Homo significa igual y grafa, grafo, letra. Por lo tanto, hay que diferenciar entre las palabras en las que solo coinciden en sus sonidos, como es el ejemplo de haya, que puede ser la forma verbal del verbo hallar, la forma verbal del verbo haber o el sustantivo que designa el árbol, o haya, que es aquella persona que se dedica al cuidado de los niños. Como la mayor parte de los hispanohablantes somos yeístas, es decir, no diferenciamos entre el sonido de la Y y el sonido de la L, estas tres palabras, aunque se escriban de manera distinta, se pronuncian igual, es decir, que son homófonas. Las palabras homógrafas, es decir, las que se escriben igual, pueden verse en el ejemplo que hemos puesto del diccionario, piñón 1, piñón 2 y piñón 3. Ambas se escriben y suenan de la misma manera. ¿Cómo podemos saber, por tanto, que una palabra es homónima y no polisémica, por ejemplo? Bueno, pues como hemos visto, en el diccionario vienen recogidas en entradas distintas. Y también puede que pertenezcan a categorías gramaticales distintas. En la oración camino por el camino se produce homonimia homógrafa, ya que el verbo camino se escribe exactamente igual que el sustantivo camino, pero uno es un verbo y otro es un sustantivo. Esa es la manera en la que podemos diferenciarlas y ver que se produce una relación de homonimia. Si consultamos la edición digital del diccionario de la Real Academia y buscamos la palabra piñón, veremos que primero nos aparece piñón 1 y en el desplegable, si pulsamos, nos aparecerán para elegir la palabra piñón 2 y piñón 3 y ahí nos daremos cuenta de que son homónimas, ya que son tres entradas distintas del diccionario.